Tercer bloque de Foro Médico y hablando de COVID y dengue en niños. Y bueno, antes de pasar a la doctora María José, con la que estábamos ya conversando sobre el tema del dengue y hacer ese paralelismo, me gustaría saber qué variante es la que está circulando, doctora De Gea, en este momento del COVID. Si es el mismo que conocemos, si hay alguna variación, si es más peligroso, más virulento. Bueno, este es un virus muy interesante para estudiarlo porque tiene una variabilidad importante y debe ser uno de los virus más estudiados en la historia porque ya llegó en un momento donde las capacidades diagnósticas se han mejorado. Entonces ya estamos con la circulación de las variantes de Omicron, pero lo que se está viendo es que toda la población vacunada, independientemente de qué plataforma vacunal y qué tipo de cepa incluye esa vacuna, tiene una presentación clínica de menor gravedad, ¿sí? Siempre va a haber personas, y voy a comparar con influenza, siempre va a haber personas que por el motivo que fuera, ya sea típicamente por la edad, extremos de la vida, como mencionó también la doctora María José antes, o enfermedades que tengan de base, pueden desarrollar un cuadro grave incluso estando vacunados. Sin embargo, lo que nosotros vemos ahora mismo en este momento epidemiológico es que las personas que requieren hospitalización por COVID, vemos varias cosas importantes de mencionar. Son personas que tienen enfermedades de base, sobre todo patologías cardíacas, diabetes y obesidad, y no tienen un esquema de vacunación completo. ¿Qué es hoy un esquema de vacunación completo para COVID? Es una dosis al año, se considera. Las 3 que ya nos pusimos antes quedaron en la historia. Eso fue inicialmente. Hoy, si te pusiste más de un año la última vacuna contra COVID, tu esquema no está actualizado. O ¿sí? sea, ya no tengo la cobertura, Exactamente. digamos. Ahora ya vamos a pasar a una fase muy similar a la vacunación contra la influenza. La vacunación contra el al año igual va a ser la vacunación COVID. Entonces, como algo fácil de recordar, hay que mirar la fecha de la última vacunación. No importa cuántas dosis previas haya, pero si la vacunación fue hace más de un año, nuestro esquema está desactualizado y se recomienda volver a aplicarse la vacuna, que va a darnos una protección otra vez durante un año. Y hay que decir que el COVID es tan cíclico como el dengue. Los virus respiratorios típicamente los estudiamos que son de una mayor circulación en las temporadas de invierno. Pero hemos visto nosotros, y sobre todo con COVID, que nosotros solemos tener repuntes hacia finales de año, coincidiendo con entre noviembre más o menos empieza a subir, hace como un pico en diciembre, enero, y luego lentamente va descendiendo hasta que entra el periodo de invierno, otoño-invierno, y ahí hay una circulación de todo tipo de virus respiratorio. ¿sí? Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una situación donde hay una circulación importante de COVID, no tanto de otros virus respiratorios, casi al mismo tiempo que el dengue. ¿sí? Entonces, vamos viendo que hay a lo mejor una estabilidad en la cantidad de casos de COVID, ¿sí? Pero que es lo que nos llama la atención ahora, que el dengue está en aumento. Entonces, pero va a haber un declive también para el dengue. Hay un esquema así donde que un pico y que baja y que hay una meseta. Ahora mismo nosotros estamos en el momento más álgido probablemente estos meses, enero que pasó, febrero, suele durar hasta marzo, abril. Ahí empieza a descender, exactamente. Y los años que no tenemos mucho frío, no hay un corte, que fue lo que pasó en el año 2023. Se solaparon chikungunya y empezó dengue porque no hubo un frío que le detuvo al mosquito, ¿verdad? Bueno, ahora los síntomas, doctora, ¿cómo diferenciamos, o sea, cómo se diferencia, cómo diferencia papá, mamá en casa el COVID del dengue, por ejemplo? Porque puede darse cuadros febriles en ambos casos y ahí como que se presta la confusión. Bueno, como dijimos, el dengue puede afectar a varios órganos del cuerpo, entonces quiere decir que puede presentar diferentes tipos de síntomas, ¿verdad? Lo más común es que nos haga fiebre, ¿verdad? Una fiebre persistentemente alta
que normalmente es de corta duración, que puede ser de 2 a 7 días, pero lo común es que sean 3 a 5 días, ¿verdad? Un periodo corto de fiebre, pero fiebre alta, y así como también suelen referir como una fiebre rompehuesos, ¿verdad? Que cada vez que tiene fiebre le duele todo el cuerpito, ¿verdad? Después los signos asociados, que pueden ser vómitos, deshidratación, como los padres se pueden dar cuenta que su niño está deshidratado. Uno, por la poca ingesta de agua, los niños pueden llorar y no tienen lágrimas, o si no la lengua está muy, tiene la costra blanca, que nosotros le llamamos una lengua saburral, seca, como una lengüita de loro, solemos decir, ¿verdad? O también una forma indirecta es que pasan 6 horas y no hemos cambiado el pañal del bebé. Entonces algo está pasando, no tenemos un buen ritmo de orina, ¿verdad? Entonces, Eso es para el dengue. Para el dengue. También Sí. la presencia de dolores abdominales. Es muy frecuente ver dolores abdominales que nos obliga también muchas veces a descartar que no sean cuadros quirúrgicos, y que no es una rareza también que coexistan. Claro. Puede darse. Puede darse. Y esos son los síntomas más frecuentes. También pueden dar síntomas menos frecuentes como dolor de cabeza intenso, alteración de las confusiones. ¿Se deshidratan rápido los niños? Muy rápido. Y así como se deshidratan tan rápido, si logramos hidratarla a tiempo, nosotros le llamamos resucitación hídrica. Con el suero que le pasamos, el bebé en en 1 hora ya está activo, reactivo, si responde a la buena hidratación. ¿Sí? Perfecto. Y con respecto al COVID, siempre hay aparte de la fiebre, siempre hay algún síntoma de vías respiratorias. Puede ser un pequeño chorreo de nariz, el dolor de garganta, a veces de intensidades diferentes. Puede ser de intensidad leve a un dolor de garganta muy extremo. También podrían presentarse diferentes grados de dificultad respiratoria. También podría presentarse los síntomas que escuchamos siempre, alteraciones del gusto. Y otra cosa muy importante también, que los niños o las personas están decaídas. Muy decaídas en el estado general. Sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer la última pausa, ¿me permiten? Y ya vamos a volver con la parte final para hablar del tratamiento, ¿sí? Del tratamiento y bueno, y todo lo que nos queda pendiente también con la doctora De Gea, porque mucha gente que ha tenido COVID también, me da como la impresión de que no se ha hisopado. Muchos no se hisopan y no, creo que no vamos a tener así un informe, datos estadísticos muy fidedignos como para saber si cuánta gente realmente nuevamente adquirió lo que no podemos decir en COVID inmunidad de rebaño, como decíamos, porque como me decís que cada año tenemos que vacunarnos para tener la cobertura, pero está bueno tener los datos estadísticos porque eso ayuda muchísimo. Así que es importante también que la persona que está transitando una gripe tenga una duda, vaya, porque hay lugares públicos donde se hacen el hisopado, que es gratuito, y bueno, para tener la certeza realmente si volvimos a tener COVID y para poder colaborar y entre todos tratar de hacer una sociedad más saludable. Vamos al corte y volvemos enseguida.